Hola, yo soy Inés, un simple tizón arrebatado del fuego. Y hoy me gustaría que hagamos un pequeño estudio sobre el Salmo 1. Primero lo voy a leer y después comentamos. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es el primer salmo del libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia, y fue un salmo escrito por el rey David. En primer lugar, nos da un consejo que es lo que no tenemos que hacer si es que nosotros queremos vivir una vida tranquila y de felicidad en esta tierra. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No tenemos que juntarnos ni con malos, ni con pecadores, ni con escarnecedores. No andar en su consejo, no estar en sus caminos y no sentarse en sus sillas. Sentarse en sus sillas significa tener una relación, ir a comer, tener una relación de amistad. Me gustaría, por ejemplo, llevarlos al Salmo 58, versículo 3, que es donde da una descripción muy acertada sobre cuáles son los rasgos de los malos. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Así son los malos, o sea, desde la matriz, desde que nacieron, tienen maldad, tienen mentira, no oyen a nadie que quiera apartarlos de su camino de maquinar el mal. Tienen la conciencia cauterizada totalmente. Con esos no hay que entrar en consejo, no hay que estar cerca. Después son como diferentes niveles. Después están los pecadores, que yo encuentro que en Marcos, en el libro de Marcos, cuando habla sobre la parábola del sembrador y da el tercer tipo de tierra, que es el corazón, o sea, la tierra simboliza el corazón en la parábola del sembrador, ahí da una muy buena descripción de los pecadores. Marcos 4, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran en esa tierra, en el corazón, y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Son los que un poco les da igual ir a misa, leer o no leer la Biblia, si tenés un quebrantamiento de salud y bueno, ya perdiste totalmente la esperanza, o al revés, si te va muy bien, te olvidas de Dios porque ya te fue muy bien, ya según vos te bendijo, ya está, o sea, no le importa en realidad, son mundanos con un pequeño revestimiento, como diciendo cristiano, pero en realidad no lo son. Con esos no hay que entrar en sus caminos tampoco. Y después me gustaría también, como para dar una descripción de cómo son estas personas con las cuales no hay que estar, leer una historia de Sansón que está en Jueces 14, que fue cuando Sansón se casa con su mujer filistea. Están haciendo como una especie de despedida de soltero, y bueno, ¿qué es lo que acontece? Lo voy a leer. Dice: bueno, descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y le dijo a su madre y a su padre que había conocido una mujer de los filisteos, que se quería casar. Los padres entran un poco en oposición, no querían,
Le dicen, pero no hay entre las hijas de Israel alguna que te complazca. Y él no, él se encaprichó con que quería esta mujer filistea. Los filisteos, en un plano espiritual, es todo aquello que no nos hace bien, como dice el Salmo 1. Son los pecadores, son los malos, son los escarnecedores. Y bueno, entonces finalmente él logra su propósito y logra el permiso de sus padres para casarse con esta mujer filistea. Y pone, Sansón descendió entonces con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Todo esto lo leo porque esto va a ser historia después de un cuento. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo. Vino después su padre, donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días de banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos le respondieron, propón tu enigma y oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día le dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No nos habéis llamado aquí para despojarnos? Es decir, esto se supone que era una fiesta, era la despedida de soltero de Sansón y más comensales, más toda la fiesta de la boda. Era un lugar de fiesta, de regocijo, y Sansón lo único que quería era amenizar, porque en esa época, bueno, se estiraba de decir acertijos, era como para amenizar el encuentro. Y esta gente se enojó tanto que iban a tener que darle vestidos de lino y cosas, que se enojaron tanto que amenazaron a la esposa de Sansón, porque amenazaron con matarle y quemarle su casa, la casa de su padre, porque ellos dijeron, no hemos venido aquí para empobrecernos. Es decir, son todas estas amistades que no sirven, amistades del mundo que no nos hacen bien. Con eso creo que queden claro quiénes son los escarnecedores, los pecadores y los malos. Después me gustaría ir a la palabra medita, en el versículo 2, porque meditar es una palabra que en nuestro mundo occidental tiene una connotación, un significado totalmente distinto al significado hebreo. En nuestro mundo occidental, meditar es como vaciar la mente de pensamiento. Es como quedarse pensando en un tic-tac, y vaciar, no pensar. En el concepto hebreo es todo lo contrario, es llenarse de algo, es pensar en eso todo el día. Por ejemplo, a la mañana nos despertamos y leemos una parte de la Biblia y pensarla en el trayecto al trabajo, en el trabajo, ir pensando siempre sobre eso, que en eso esté nuestro interés. Eso es meditar. Y después también me gustaría ir a la palabra plantado en el versículo 3. Plantado en el hebreo, en realidad no es el verbo plantar, sino trasplantar. Entonces vendría a ser, será como árbol trasplantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La idea del hebreo es como trasplantado.
Nosotros fuimos trasplantados de Egipto, del mundo, a la tierra prometida. O sea, nosotros ya estamos, porque ya fuimos renacidos, ya estamos en la vida eterna. Ya estamos hemos sido trasplantados junto a Jesús. Como él le dice a la mujer samaritana, todo el que beba del agua que yo le daré, no tendrá más sed, y de él mismo correrá un manantial de agua viva. Es decir, nosotros somos ese árbol que fue trasplantado del mundo, de Egipto, de un lugar que estaba seco, que no había agua, que no estaba Jesús, y ahora hemos sido trasplantados junto a corrientes de agua viva. Es decir, estar siempre juntos. Esto me hace acordar mucho a Juan 15, cuando dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Yo les voy a dejar ahí, es Juan 15. Lean todo ese capítulo, por favor, y vean que hay mucha similitud entre cómo describe a la vid y a los pámpanos, es decir, a los racimos, y cómo tienen que estar siempre en contacto para recibir toda esa vida que viene de la vid y que es la que le da vida a los racimos. Porque si ese racimo es cortado, se seca y no sirve para nada. Dice, y hay que echarlo al fuego. Esa es la idea de un poco de este versículo, del versículo 3. Siempre tenemos que estar junto a la corriente de agua. Somos un árbol que fue trasplantado y que es un árbol cuidado, no es cualquier árbol. O sea, es un árbol que tiene un dueño. Ese dueño es Jesús. Es como el dueño de la viña, el viñador, es Dios. Entonces, nunca, jamás perder el contacto con la Biblia, porque esa es nuestra fuente de agua viva, la Biblia. No hay otra fuente de agua viva. La fuente de agua viva no es una iglesia, la fuente de agua viva no es, no sé qué más puede ser, alguna religión, algún libro ad hoc que te presente alguna religión. No. O sea, todo eso es obra de hombre. La única agua viva se encuentra en la palabra. Y después también me gustaría hacer hincapié en la palabra prosperará, porque prosperar en el hebreo no significa lo mismo que en castellano. Prosperar en hebreo significa encontrar el sentido de la vida. Prosperar no tiene absolutamente nada que ver con lo económico. Ese es un sentido que le dio el mundo occidental, pero prosperar en el hebreo significa encontrar el sentido de tu vida. Por supuesto que uno tiene que tener una entrada de dinero, un trabajo, pero ese no es el sentido de tu vida. El sentido de tu vida es encontrarlo a Jesús. Ahí tiene que estar puesta toda nuestra atención, todo nuestro objetivo, porque si no, ya dice este mismo salmo cómo terminan los que no encuentran el sentido de su vida, los que no prosperan. Que dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo era como esa cascarita del trigo que una vez que lo mecen y lo dividen, de lo que sirve de lo que no, bueno, el tamo es la cascarita que vuela, que se va. Un poco como la vid, que no sirve, ya se seca, no sirve y la echan al fuego. Entonces son dos caminos. Eso es lo que nos dice este salmo. Espero que este pequeño estudio haya servido y bueno, los dejo por ahora. Les mando un abrazo en Cristo. Hasta la próxima. Chao.